Prensa con Gustavo Alegret. Multitudinario concierto en la frontera colombo-venezolana pone presión a Maduro para el ingreso de ayuda humanitaria. ¿Servirá de algo? Se acerca la segunda cumbre Trump-Kim. ¿Por qué es tan importante el encuentro? Trump se niega a repatriar a mujer estadounidense que se unió a ISIS. ¿Y qué esperar de los premios Oscar en la versión que tendrá lugar este domingo? Aquí comienza Club de Prensa. Muy buenos días, soy Alexandra Colón Amil, los saludo desde Washington. A 2 cuadras de la Casa Blanca, esto es Club de Prensa y hoy nos acompaña nuestro analista Pablo Pardo, corresponsal del Mundo Madrid. Pablo, buenos días, bienvenidos. También están con nosotros María Luisa Rosell, corresponsal de Uno TV México. María Buenos Luisa, días. bienvenida. Gracias. Y José López Zamorano, periodista mexicano, aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, buenos días. Comenzamos en Venezuela, país que vive un momento inédito. El presidente encargado, Juan Guaidó, declaró el día de mañana, 23 de febrero, como la fecha límite para la entrada de la ayuda humanitaria a el país. Mientras tanto, el régimen oficialista se dispone a todo lo posible para frenar el paso de esta ayuda humanitaria. Ha declarado el cierre de la frontera y un despliegue de fuerzas de seguridad. Uno de los centros de acopio más importantes es Cúcuta, en la frontera con Colombia, donde se da un panorama muy interesante. Vemos del lado colombiano los preparativos para un masivo concierto hoy, que se ha denominado como el Venezuela Aid Live, dedicado a promover la entrada de esta ayuda a Venezuela, y del otro lado, militares y contenedores. María Luisa, ¿qué reflexiones nos aportas de este momento que se vive? Bueno, lo último que estamos leyendo a través de los portales que están en todos los periódicos, aquí hay una noticia del Washington Post, es que ya lamentablemente se conoce que hay un muerto y hay 2 heridos, producto de un enfrentamiento con militares venezolanos que habrían disparado, aparte de los voluntarios que están en la frontera entre Brasil y Venezuela, y que precisamente se disponían, como tú describías al inicio del programa, a tratar de ingresar esta ayuda humanitaria. El presidente Guaidó quería encabezar y estar allí en la frontera entre México, en la zona de Cúcuta, y la frontera con Venezuela, para facilitar ese ingreso de la ayuda humanitaria. El cálculo de las Fuerzas Armadas y del régimen venezolano es que los militares venezolanos van a obedecer la orden del presidente Nicolás Maduro, del régimen de Maduro. El cálculo de la oposición es que los militares podrían resistirse a seguir las órdenes de Maduro, con lo cual se debilita la autoridad de Nicolás Maduro, con lo cual podría enviarse un mensaje muy claro de que las Fuerzas Armadas no están todas con Maduro, pero al ver que ya hay noticias sobre el primer muerto el día de hoy, hace pocas horas o hace pocos minutos, y que hay 12 heridos, complica mucho la situación en cómo va a terminar esto. Esto al final es un ejército de voluntarios que se enfrentan a un ejército con militares, con armas de fuego, y lo que pueda ocurrir pues es un poco impredecible. La otra gran preocupación es cómo van a poder los hospitales que están en Táchira, por ejemplo, en zona fronteriza con Venezuela y Colombia, enfrentar una situación de emergencia cuando los hospitales de por sí ya carecen de medicinas, de antibióticos, de gasa, de cosas elementales, de ambulancias. Estamos en una situación muy incierta. Yo creo que la oposición sabía lo que se enfrentaba cuando iba a intentar ingresar esta ayuda humanitaria, y por el otro lado está, por supuesto, la actitud muy clara del régimen de Maduro de resistirse a este ingreso de ayuda humanitaria. El presidente Juan Guaidó ha insistido varias veces en la necesidad de las Fuerzas Armadas de apoyar su causa, apoyar su proyecto. ¿Qué tendría que pasar para que se diera
¿cuál podría ser el detonante para que eso finalmente pasara? Bueno, esa era la gran apuesta, ¿no? No solamente de parte de Guaidó, sino de Estados Unidos. Hemos visto estos mensajes recurrentes en el sentido de que están poniendo la responsabilidad de lo que ocurra en las Fuerzas Armadas. Primero lo hicieron en el término de la integridad de los funcionarios de Estados Unidos que fueron declarados personas no santas. Ahora, justamente, en la respuesta que pueda dar el aparato militar a esta movilización para llevar la ayuda humanitaria. Lo que estamos viendo, este primer desenlace, es lo que ocurre cuando juegas con pólvora, ¿no? Entonces tenemos aquí el escenario de una tormenta perfecta. En la escala geopolítica global tienes a Estados Unidos hablando, sugiriendo veladamente de una intervención militar, que ninguna carta está fuera de la mesa, ¿no? Que obviamente no es un código para acción militar. Y tenemos a China advirtiendo que esto puede desencadenar un conflicto político mundial, Rusia diciendo que esto es un pretexto para la acción militar, y por otra parte tienes dentro de Venezuela el presidente Maduro desplegando a su fuerza militar, lógicamente, porque obviamente el discurso es vamos a preservar la integridad territorial del país y no vamos a aceptar ayuda humanitaria a forciori, ¿verdad? Y por otra parte tienes a Juan Guaidó haciendo una movilización sin precedentes, está haciendo un llamado a todo el país, básicamente, para que vayan a estas guarniciones y para que a base del número de fuerza, ¿no?, traten de llevar ayuda humanitaria desafiando a la fuerza militar. Esto es lo que estamos viendo, se está desencadenando esto. Ya diputados de la Asamblea Nacional que iban rumbo a Cúcuta fueron atacados con piedras. Es un escenario absolutamente volátil. Los últimos datos son que ya 3.4 millones de ciudadanos venezolanos han salido. El presidente Maduro cierra la frontera con Brasil, amenaza con volver a cerrar la frontera con Colombia. Yo creo que en este momento, es muy ingenuo de mi parte decirlo, pero tienen que prevalecer las cabezas frías. Yo creo que este hecho de que dispararan los soldados es una primera advertencia que está enviando Maduro de lo que puede ocurrir el día de mañana si cumplen con esta idea de tratar de meter la ayuda humanitaria forzosamente. Y hablas de Colombia, otra de las cosas que Maduro ha insistido es que de haber violencia, que ya la hubo, responsabiliza al líder colombiano Iván Duque al respecto. Pablo. Bueno, sí, Maduro evidentemente tiene que responsabilizar a los que están llevando ayuda humanitaria para echarles la culpa a ellos. No puede... una de las normas políticas básicas del chavismo y del madurismo, digamos, ha sido echarle la culpa a los extranjeros, en particular, más específicamente a Colombia y a Estados Unidos, de prácticamente todo lo que les ha pasado. Entonces, bueno, Maduro puede considerar políticamente responsable a quien quiera, pero es decir, hay un problema de ayuda humanitaria. Es una cosa bastante difícil de explicar que un país esté prohibiendo la entrada de ayuda humanitaria, y es todavía más difícil de explicar que haya habido un muerto en una distribución de ayuda humanitaria. Entonces, digamos que evidentemente Maduro tiene que responsabilizar a Colombia, tiene que buscar un enemigo exterior. Al mismo tiempo, sin embargo, Maduro no puede hacer mucho contra Colombia, y en particular porque Estados Unidos se ha comprometido mucho con la defensa de Colombia. Incluso en el caso de que Maduro tratara de provocar algún incidente, algún momento de tensión, no creo que nunca jamás fuera a buscar un enfrentamiento armado, digamos, a gran escala, pero sí algún tipo de enfrentamiento. Colombia sí que tendría el apoyo de Estados Unidos. Y además eso también aumentaría la presión una vez más sobre las Fuerzas Armadas venezolanas. Es decir, como comentaba antes Pepe, la gran cuestión aquí es las Fuerzas Armadas, es decir, los generales están, digamos, del lado de Maduro por cuestiones de poder y por cuestiones de corrupción. La gran cuestión, digamos, es la tropa, son los soldados normales, que sí pueden tener tal vez unas condiciones de vida ligeramente mejores que las del venezolano medio, pero que en el fondo en realidad viven en un país que está destrozado. Es decir, si tú eres un soldado a lo mejor tienes algo más que comer, pero si se te pone enfermo un hijo, estás en un país que no tiene infraestructura sanitaria de ningún tipo. Entonces, esto es verdaderamente la gran cuestión. O sea, Maduro no puede permitirse, digamos, aparte de responsabilizar verbalmente a quien sea, que es lo que lleva haciendo en los últimos años, no puede hacer mucho más. Y el jefe del comando, o sea, el siguiente paso es ver un poco qué va a hacer Estados Unidos, ¿no? Las advertencias tanto de la Casa Blanca como, por ejemplo, de Trump, que ha dejado muy claro que ninguna opción está fuera de la mesa, incluyendo la posibilidad de una intervención militar. El hecho de que, por ejemplo, el propio presidente de Colombia, Iván Duque, en una entrevista reciente,
no descartará la posibilidad de que permitiría la presencia de tropa estadounidense en su territorio. Se le preguntó 5 o 6 veces y el presidente un poco evadió la pregunta, no dio una respuesta clara. Deja en claro de que se estaría elaborando la posibilidad de un plan B, un plan C, un plan D, como dijo en algún momento el propio presidente Trump en la Casa Blanca cuando estaba con el presidente Duque en Colombia la semana pasada. Y también las advertencias de los militares de Estados Unidos de manera muy directa, ¿no? El hecho de que el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos dijera esta semana de que está en manos de los militares venezolanos qué es lo que va a ocurrir, de qué lado están, que se responsabiliza, digamos, directamente a ellos de lo que puede ocurrir. Hay una serie de llamados directos de manera muy clara, no es entre líneas, es una advertencia muy clara. Si ustedes no permiten el ingreso de la ayuda humanitaria, nosotros podríamos considerar a través de diferentes formas el ingreso de fuerza estadounidense. Yo creo que ahí esa es la parte más preocupante. Sí, bueno, y hay que decirlo, ¿no? La verdad es que esta apuesta, ¿no? Este gambito que se hace de tratar de llevar la ayuda humanitaria de manera forzada, haciéndolo, ¿no? Con las personas, con la sociedad civil como escudos, era de entrada muy peligrosa, sobre todo si tomamos en cuenta los antecedentes que ha habido de la manera en que Maduro ha tratado de responder o ha respondido cuando percibe que está siendo golpeado políticamente. Y obviamente tenemos que ver que en ese contexto la estrategia de poner a las personas como escudo humano, de llevar la ayuda humanitaria desde muchos puntos, evidentemente tenía un efecto de buscar no solamente humillar a Maduro, sino tratar de debilitarlo, porque si se mostraba públicamente que esa tropa de la que está hablando Pablo efectivamente iba de facto a desconocer las órdenes superiores, era una manera de decir, ahí está el hecho de que Maduro no tiene el control de lo que presuntamente todos asumimos era su principal pilar. Obviamente Maduro va a evitar a toda costa que eso ocurra y estamos viendo que este desenlace es ese mensaje inicial y es muy preocupante porque esto podría escalar a consecuencias mucho mayores. Sí, hablemos un poco para poner en contexto de la necesidad de esto, de la crisis humanitaria. Hablabas de los hospitales. Una reciente encuesta reveló que 1.557 pacientes han muerto entre noviembre y febrero, nada más, por causas atribuibles a falta de materiales médicos. Sin embargo, la posición del régimen ha sido, Venezuela no vive una crisis humanitaria, no hace falta el ingreso de esta ayuda que han tildado hasta de cancerígena, en unas ocasiones muy irresponsablemente, a mi parecer, pero se anuncia el jueves, ayer, que entran ayuda de Rusia. Entonces aquí hay una especie de contradicción. ¿Es esto una señal de que el régimen ya no puede ni mantener su propia narrativa? Pablo. Bueno, sí, vamos, desde luego. Es decir, el régimen... Venezuela es un país que ahora mismo depende fundamentalmente de Rusia y de China para sobrevivir, y más desde la decisión de Estados Unidos de no refinar petróleo venezolano. Y depende de la venta de oro, del oro que obtiene con minas, digamos, bueno, ilegales o sin ningún tipo de control, que además provoca muchísima contaminación, etc. Entonces, digamos que el propio régimen es un régimen dependiente de la ayuda exterior. Y eso es precisamente una de las cuestiones más paradójicas en esta crisis. Es decir, como por ejemplo Rusia, muy en el estilo de Putin, está hablando, Dios mío, de que puede empezar la tercera guerra mundial por Venezuela. Cosa que es una estupidez manifiesta, porque Putin no va a arriesgar una tercera guerra mundial en la cual él perdería su dinero y su poder por Venezuela ni por Maduro. Pero es decir, digamos que Venezuela ahora mismo es un estado dependiente. En cierto sentido es dependiente de la ayuda, ya. Lo que pasa es que es dependiente de la ayuda favorable al régimen. Pero Venezuela no es una economía viable ahora mismo. Es más o menos kafkiano, ¿no? Es decir, es la idea de que está llevando a los soldados para que no permitan la entrada de la ayuda humanitaria porque viene de los países equivocados, acepta 300 toneladas de ayuda de Rusia y anuncia a Maduro que va a enviar él ayuda humanitaria a Cuba. Sí. Lo cual, o sea, decir, obviamente ese es el escenario de una guerra propagandística, ¿no? No solamente una guerra real, ¿no? Como decía María Luisa, en el sentido de que estás enfrentando un ejército real contra un ejército de ciudadanos, ¿no? Básicamente, sino una guerra propagandística. Y en esa dimensión también tenemos que ver que va a ser muy difícil, por estas primeras señales que está enviando el régimen de Venezuela, que pueda ceder 1 milímetro a las exigencias de la oposición. Hablemos brevemente de este concierto que se da hoy
en Cúcuta, que ha reunido artistas internacionalmente reconocidos, está siendo cubiertos por medios internacionales. Claramente es otro respaldo de parte de la comunidad internacional a la oposición venezolana, a la necesidad de la entrada de esta ayuda humanitaria. Pero más allá de ese respaldo internacional a voces, ¿tendrá algún efecto este concierto? Yo creo que es más un esfuerzo de los organizadores de convocar un poco a la opinión pública, de llamar la atención a nivel internacional de la necesidad de que efectivamente hay una clara urgencia de que esa ayuda humanitaria ingrese al territorio venezolano. Pero al mismo tiempo yo creo que desde el punto de vista logístico genera una complicación mayor, porque la seguridad se vuelve un tema mucho más complicado. Si tienes que resguardar la seguridad de la gente que está acudiendo al concierto, que evidentemente tiene un propósito positivo, pero que al mismo tiempo está en un escenario tan caldeado, con la posibilidad de que haya un enfrentamiento entre civiles y militares, yo creo que complica los esfuerzos mucho de seguridad. Por el otro lado, creo que desviándonos un poco del tema del concierto y de los propósitos loables que pueda tener ese concierto, también está el otro escenario que enfrenta el régimen de Maduro, que es no solamente la presión internacional por la urgencia de la ayuda humanitaria, sino una serie de investigaciones sobre cómo se han enriquecido ilícitamente los colaboradores del régimen de Maduro, tanto también como los de su antecesor Hugo Chávez. Hace no pocos días había una publicación muy importante en el diario The Guardian, donde explicaban cuál era el seguimiento que estaban haciendo los fiscales y las autoridades aquí en Estados Unidos, con colaboración o en colaboración con los miembros de los países del Grupo de Lima, de los 12 países más Canadá, para detectar cuál ha sido el mecanismo que han utilizado para hacer lavado de dinero. Por ejemplo, hay algunas investigaciones que están más avanzadas que otras. Cuando pasa este proceso de la tormenta y el enfrentamiento, digamos, con violencia que hay en este momento en la frontera, que ojalá que no llegue a mayores, creo que lo que vendrá es el siguiente paso, que es hacer la presión un poco a través de las investigaciones que rodean al círculo de Maduro, a la familia de Maduro, a los hombres que están en las posiciones claves y fuertes del aparato militar, para ver a qué concesiones se llegan en el caso de que efectivamente el gobierno se vea obligado, el régimen de Maduro me refiero, se vea obligado a ceder el poder a Guaidó, teniendo en cuenta que las investigaciones realmente los atrapan, ¿no? Sin duda es un proceso complicado del cual estaremos hablando por mucho tiempo. Bienvenidos nuevamente, soy Alexandra Colonna Mil en lugar de Gustavo Alegret. Hoy nos acompañan Pablo Pardo, corresponsal del Mundo, María Luisa Rosell, corresponsal de Uno TV México, y José López Zamorano, que está aquí con nosotros hoy. Pasamos a una historia escalofriante. A los 19 años de edad, un estudiante de la Universidad de Alabama le dice a su familia que se va a Turquía para una actividad estudiantil. Cruza la frontera, llega a Siria y se une a el autodenominado Estado Islámico. Estuvo casada con 3 militantes de esta organización terrorista, 2 de los cuales murieron. Ahora tiene un bebé de 18 meses. Dice estar arrepentida y querer volver a Estados Unidos. Pero el presidente Donald Trump no quiere que se le permita la entrada. ¿Puede el presidente Donald Trump impedir la entrada de Mutana? Bueno, desde el punto de vista legal, entiendo que es muy controversial, porque lo que ella ha demostrado a través de su abogado es que efectivamente tiene nacionalidad estadounidense. Sin embargo, entiendo que Estados Unidos se puede reservar el derecho de quitarle la nacionalidad, pero se vuelve un caso muy complejo, ¿no? Especialmente no tanto por las consideraciones legales, sino porque el presidente Trump está exigiendo a Europa que sean los europeos los que reciban a esa gran cantidad de excombatientes, que entiendo que son como más o menos 800. Entonces es una gran contradicción. El presidente de Estados Unidos le exige a sus aliados europeos que se encarguen de esos excombatientes de ISIS, pero al mismo tiempo le quiere impedir a esta joven que regrese a los Estados Unidos. Ella nació aquí en Estados Unidos, entiendo que el padre había sido diplomático y según la legislación, una persona que tiene un padre que es diplomático podría en ciertas condiciones pedir la nacionalidad para su hijo y en otras no.
Aparentemente lo que ella esgrime a través de sus abogados es que ella sí tiene el derecho para la nacionalidad estadounidense. Se abre una batalla desde el punto de vista legal, pero sobre todo una gran contradicción política en el discurso del presidente Trump y, como dije antes, que exige a sus aliados que repatrien y se hagan cargo de los excombatientes y, por el otro lado, no quiera recibir a esta mujer. Hay un antecedente, que es el caso del Reino Unido, donde entiendo que se le ha revocado a una mujer que también, a una joven, una chica adolescente, que hizo lo mismo que en el caso de esta joven de Alabama, y se le ha revocado su nacionalidad, y eso también ha despertado toda una controversia en el Reino Unido. Sí, el caso de la joven británica es interesante porque se le revoca la nacionalidad, pero está siendo disputada también esta movida. ¿Qué nos aportas? Bueno, yo creo que hay un componente que es estrictamente legal y un componente que es estrictamente político. Y lo malo es que aquí se están mezclando, ¿no? En la parte técnica legal, digamos, el argumento de Estados Unidos era que cuando tú eres hija de un diplomático, no necesariamente adquieres la ciudadanía estadounidense por nacimiento, porque estás bajo la jurisdicción de la embajada y del funcionario en ciernes, ¿no? Por lo tanto, tendría una lógica legal. Sin embargo, en las mociones legales de los abogados de la joven, de Joda Mutana, ellos dejan en claro que en el momento que ella nace, en 1994, el padre ya no era diplomático. Entonces aquí te pones a dudar ya realmente de las premisas técnicas legales sobre las cuales la joven está siendo rechazada de regresar a Estados Unidos, porque tenía un pasaporte en vigor, a pesar de que Estados Unidos dijo que no tenía ningún pasaporte vigente. Tenía un pasaporte cuando viajó para unirse al Estado Islámico, pero el pasaporte fue revocado. Entonces, desde un punto de vista técnico legal, podrías decir, bueno, Estados Unidos tiene en todo caso y en última instancia la prerrogativa de negar la entrada a cualquier persona, incluso a sus ciudadanos. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que el visado de entrada a los Estados Unidos no es una garantía de entrada al país. El funcionario del punto de cruce o del aeropuerto tiene la última palabra sobre si tú puedes llegar al país. Por eso muchas personas que tienen visa pasan por una revisión secundaria o terciaria, y si en última instancia, incluso por errores en los bancos de datos muy confusos que tienen, tú no eres admisible, te regresan a tu país y no tienes nada que hacer. Incluso no es un proceso donde hay un proceso de apelación muy claro. Esa es la parte legal. La parte política, evidentemente el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo quieren enviar un mensaje muy claro, que aquellos estadounidenses u otras personas que busquen unirse a estos grupos, incluso si no toman una posición activa como combatientes, pero que busquen sumarse a los grupos terroristas, no van a ser bienvenidos a los Estados Unidos porque representan, según ellos, una amenaza potencial. Podemos estar o no de acuerdo con esa categoría. Obviamente se tendría que revisar la situación de esta joven, muy joven, tiene un niño que acaba de nacer propiamente, ¿no? Entonces me parece que es una circunstancia que entra en otro ámbito, pero legalmente va a ser muy interesante, porque si las premisas iniciales que planteó la administración Trump para negar la entrada no son reales, muy probablemente puedan recibir un revés en los tribunales. ¿Hay razones, Pablo, para temer que esto desencadene una tendencia en la que los estados se reservan el derecho a admisión? O sea, en Europa, a pesar de que, como decía, el presidente Trump ha exigido a sus aliados que se hagan cargo de sus ciudadanos que combatieron junto al Estado Islámico, no ha habido mucha percepción de acogida. De hecho, está el caso británico del cual hemos estado hablando. Sí, desde luego, digamos, esto puede sentar algún tipo de precedente. Yo creo que en el caso concreto de Mutana, Trump puede tuitear lo que quiera. O sea, Mutana es americana, es estadounidense y puede entrar. Otra cosa es que Trump decida que él es Luis XIV y que el Estado es él y que él va a decidir quién entra y quién no, pero eso no es legal. En un Estado de Derecho, es decir, Mutana es estadounidense y por definición a un estadounidense no le puedes quitar la nacionalidad, como un español. Entonces yo creo que su caso, dejando de lado la virilidad que el presidente exhibe siempre en Twitter y lo valiente que es en Twitter, no tiene efectos en realidad. Sí es cierto también que, bueno, como comentaban mis compañeros, Trump se ha dedicado, como siempre, en su estilo en Twitter, a decir que los europeos acojan a los que se han ido con el Estado Islámico, pero que Estados Unidos no lo va a hacer. Y sí que es cierto que los países europeos están haciendo todo lo posible para no acoger a esa gente. No quieren recibirlos, prefieren dejarlos en el limbo. Y aparte, es decir, no solamente hay gente de Estados Unidos y de Europa, hay gente de países del Caribe, por ejemplo. Un tema del cual estábamos hablando antes.
una estrella de rock que me ha dado un gran disgusto esta semana, porque yo soy muy fan suyo, pero creo que ha perdido la cabeza completamente en materia de Venezuela, que es Roger Waters de Pink Floyd. Él ha repatriado a una familia de Siria a un país del Caribe, no me acuerdo si era a Granada o a cuál. Y hay gente de todo el mundo ahí, con lo cual digamos que es uno de los problemas de este tipo de movimientos fundamentalistas, que no se limitan solamente a Europa o a Estados Unidos. Hay africanos, hay gente de muchos sitios. Y parte de esta gente además puede estar radicalizada, pueden llevar a cabo acciones violentas o acciones ilegales, al menos, en los países en los que están. Hemos tenido ya ese ejemplo durante la guerra de Afganistán, durante la ocupación soviética, cuando Arabia Saudí mandó a gente a combatir Afganistán. La gente que salió de Afganistán después se dedicaron a organizar guerras civiles en todo el mundo árabe, y el 11 de septiembre en Estados Unidos. Y esto también puede suceder en este caso. Ahora bien, a estas personas, que no son muchos, parece que son menos de 1000, es muy fácil o relativamente fácil que los estados los controlen. Del mismo modo que con muchos prisioneros de Guantánamo se les ha distribuido por el mundo una política completamente surrealista, pero se les ha sometido, digamos, a un seguimiento bastante estricto. En España han ido como 5 o 10 de ellos, y sí que existen mecanismos legales en una democracia para controlarlos, etcétera, etcétera. Con estas personas también deberían existir mecanismos legales para controlarlos, para tener un seguimiento, y si cometen actos delictivos, pues para actuar en consecuencia. La idea de dejarlos en Siria o en el desierto o donde sea suena muy bien de cara a la opinión pública interna, pero además tampoco quieres tener a esa gente allí, porque esa gente allí pueden volver a radicalizarse y la próxima vez que aparezcan en un puesto fronterizo donde sea pueden volarse por los aires, por decirlo de una manera muy directa para que entendamos de lo que estamos hablando. Ahora, una posibilidad que podría darse en este caso es de que los tribunales le den la razón a la joven. Como dice Pablo, uno no puede renunciar, nosotros no somos ciudadanos, no entiendo, pero un ciudadano estadounidense nacido en los Estados Unidos no se le puede rescindir la ciudadanía. Sí se le puede rescindir a los ciudadanos naturalizados por muchas razones. Incluso si mintieron en su aplicación, si tuvieron un descargo deshonroso del ejército, hay varios escenarios. A una ciudadana que nace aquí no se puede. Sí. Pero si un tribunal dice, ok, todas las condiciones se dieron para que se verifique la nacionalidad estadounidense de la joven, pudiera entrar a Estados Unidos, pero no necesariamente entrar en libertad. Porque entonces muy probablemente ya en un plano político sería acusada de ser combatiente enemiga bajo la ley de terrorismo. Entonces ella tendría que pensar si eventualmente puede permitirse su regreso a Estados Unidos y lo va a hacer en libertad. Porque muy probablemente la administración Trump, como lo ha hecho en otros casos, cuando vienen combatientes enemigos que son de nacionalidad estadounidense, los han procesado en las cortes de Estados Unidos. Entonces es un peligro, es un doble gambito para ella. Sí, ella al menos dice estar dispuesta a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ya se verá qué decisiones se toman. Pero pasamos a otro tema. La segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un está pausada para la semana próxima en Hanoi, la capital de Vietnam. La orden del día es, por supuesto, conseguir de que el líder norcoreano abandone su programa nuclear. Pero hay muchos temas en el aire, comenzando porque no se sabe si Kim Jong-un está muy dispuesto a negociar dejar su armamento nuclear. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta cumbre, Pablo? Yo prefiero no hacer previsiones, es decir, tenemos a dos de los líderes más carismáticos del mundo, al amado líder de Corea del Norte y a Donald Trump. Sabe Dios lo que puede pasar. O sea, yo creo que a lo mejor hasta se casan en esta cumbre. Es decir, sabemos que Estados Unidos está jugando un juego propagandístico de cara a la opinión pública interna. Corea del Norte, pues sí, ha suspendido el lanzamiento de misiles, pero al margen de eso no hay ninguna evidencia de que haya suspendido su programa nuclear. Parece, por lo que los asesores o ex-asesores de Donald Trump están diciendo, Donald Trump en materia de Corea del Norte se fía de los servicios de inteligencia rusos, lo cual pues también es una situación curiosa. Entonces, y Donald Trump además ha desarrollado como una especie de amor, de afecto. O sea, yo creo que lo único que le queda por referirse a Kim Jong-un es como el amado líder, o sea, el respetado presidente, etcétera, etcétera.
un señor que yo creo que es la única persona con sobrepeso en Corea del Norte, porque el resto están peor que en Venezuela, digamos. Entonces, bueno, estas cumbres yo creo que han dejado completamente descolocado a todo el mundo. Nadie sabe muy bien cuál es el juego de Donald Trump. El juego de Kim sí que parece más evidente. Kim quiere tener más desarrollo económico, tener menos bloqueo económico, pero no está hablando en absoluto y bajo ningún concepto de liberalizar su sistema político, de admitir la menor oposición. Incluso sus negociaciones con Corea del Sur son para reducir las tensiones militares, pero en ningún caso se habla de una unificación. China, que es el país que apoya a Corea del Norte, tampoco quiere una unificación de Corea, porque no quiere que una Corea unida sea un contrapeso de algún tipo a China, con lo cual, pues bueno, no sé, va a ser muy interesante de seguir en Twitter, pero yo no me atrevo a hacer ningún tipo de valoración sobre qué puede pasar en este encuentro. Si tuviera que hacer una predicción, sería la predicción que han hecho los jefes de inteligencia nacional de Estados Unidos ante el Congreso, en el sentido de que Kim Jong-un no tiene ninguna intención de abandonar su programa nuclear, ni planea hacerlo en el futuro, por más que Estados Unidos lo esté presionando. Y me parece, sin ser experto en este tema, o en armamentismo, que el presidente Trump ha cometido un error estratégico clave. Al definir el rasero de la actuación de Norcorea simplemente porque no realice pruebas nucleares, le está dando básicamente la carta abierta, un cheque en blanco para que haga todo lo demás. Porque él dijo, estoy contento mientras no haya pruebas nucleares, ya si hace pruebas nucleares, bueno, pues ya veremos. Ahora, yo no me trago esta idea de que adora a Kim Jong-un, ¿no? Aunque sí tiene Trump cierta proclividad por los hombres fuertes en general, porque no le gustan los contrapesos, pero no creo que es un tema ideológico. Es un tema de que le gusta gobernar sin ningún tipo de cortapisas. Yo creo que la intención, básicamente, de Donald Trump es política. Es la idea de generar la percepción de que va a ser un cambio sin precedentes en la desnuclearización, en la pacificación del mundo. Y su meta clara es lograr el Premio Nobel de la Paz. Ya sabemos que por abajo del agua anda pidiéndole a gente que se lo haga, ¿no? Entonces, es un tema muy útil de consumo político interno también en Estados Unidos, porque ya vimos que cuando le llega el fuego a los aparejos, el hombre saca a Corea, inmediatamente le pusieron fecha a la reunión, y entonces ya estamos ahora hablando de Kim Jong-un y qué puede pasar, etcétera. Cuando Kim Jong-un, aparentemente, y a pesar de su juventud y del sobrepeso que le preocupa a Pablo, no tiene ninguna intención y es muy hábil negociador. Estamos viendo que se está saliendo con la suya, ¿no? Aunque no han cesado las sanciones de Estados Unidos, el tipo se está saliendo básicamente con la suya, porque puede permanecer en su programa nuclear. Ahora tiene ya la estatura de ser un gran líder internacional y no ha cedido en absolutamente nada, más que en los ensayos nucleares. No, la gente con sobrepeso, yo lo que digo es que son políticamente muy hábiles. Mira a Nicolás Maduro, ahí lleva todo. Él también tiene cierto sobrepeso comparado con el venezolano medio, vamos. Ahora que Pablo menciona justamente eso, a mí lo que me viene a la cabeza es lo paradójico que siempre es la política exterior de Donald Trump, ¿no? Vemos a un Donald Trump que se convierte de la noche a la mañana en defensor de los derechos humanos en Venezuela, pero que sin embargo se reúne con Kim Jong-un la próxima semana, ¿no? Una de las grandes paradojas en la política exterior del presidente Trump. Y por otro lado, lo que esta cumbre supone también es una complicación muy grande para el presidente surcoreano, porque evidentemente, como decía Pablo, hay un interés común de la Corea del Norte y la Corea del Sur, y más de la Corea del Sur o de Corea del Sur, de realmente avanzar en el proceso de conversaciones con Corea del Norte, pero para eso se supone que tiene que haber también un avance en las negociaciones que lleva adelante con Estados Unidos, y el gran escollo ahí son precisamente las sanciones que ha impuesto Estados Unidos contra Corea del Norte. Corea del Norte en este momento tiene una situación económica compleja, y si Corea del Norte y Corea del Sur quieren avanzar en términos comerciales, en términos económicos, ampliar su relación económica, para eso se necesita que esas sanciones que Estados Unidos le ha impuesto, que pasan, por ejemplo, de que Corea del Sur no puede tener ningún negocio con Corea del Norte, pues eso limita un poco el ámbito que tiene Corea del Sur, el presidente de Corea del Sur, para avanzar en su proceso de negociaciones. Es evidente que tanto para China como para Estados Unidos es muy difícil ver a una Corea unificada, ¿no es cierto? Yo creo que aquí, una vez más, los poderes externos, China, Estados Unidos, juegan un rol muy importante en lo que podría ser de mutuo beneficio para Corea del Sur y para Corea del Norte. Es el análisis de nuestros periodistas. Vamos a hacer una breve. Esto es Club de Prensa y seguimos el análisis de la noticia en Estados Unidos.
Han pasado ya meses de que se celebraron las elecciones legislativas el año pasado, celebradas en noviembre. Ya el país tiene nuevo Congreso, pero hasta hace poco un escaño permanecía en disputa de la Cámara Baja. Para refrescarnos la memoria, el año pasado se vio al candidato republicano por Carolina del Norte, Mark Harris, derrotar por un leve margen al candidato demócrata Dan McCready. Pero en esa contienda no se declaró ganador oficial por acusaciones de fraude electoral. Hubo investigaciones, esta semana pasada hubo audiencias para revelar los resultados de esas investigaciones y en el cuarto día de audiencia, ayer, Mark Harris sorprendió al declarar, tras meses de luchar por validar su triunfo, su presunto triunfo, que se debía hacer una segunda elección. Pablo Pardo, quien nos acompaña hoy, acaba de escribir un artículo en El Mundo sobre este tema. Vamos a refrescarnos un poco la memoria de todo lo que está pasando, porque esto es un caso de proporciones. Sí, efectivamente. Hollywoodense. Es bastante hollywoodense. Como yo ponía en el artículo, es un caso de Berlanga, que era un director de cine español que hace una mezcla de cine costumbrista crítico, ¿no? Entonces era como, se veía mucho, pues digamos, como abusos de poder por parte de élites tradicionales, pero al mismo tiempo como de una manera muy rocambolesca, muy irónica, muy sarcástica. Y esto es un ejemplo de esto. En el condado, creo que se llama Butler o Badler, no sé, un condado famoso, bueno, en el cual la principal industria son los cerdos. Está lleno de granjas de cerdos, que además tienen en unas condiciones medioambientales pésimas y que además son todos propiedad de una empresa china, porque todos los cerdos van a China para que se los coman allí. Y es una zona rural, muy poco desarrollada, en la frontera entre las dos Carolinas, y una parte de ella cae dentro del distrito en disputa. Digamos, de lo que aquí se trata es que Mark Harris, que era el candidato republicano al escaño, contrata a McCready Dowless, que es un señor que está básicamente especializado en robar elecciones en Carolina del Norte. Entonces, y además Harris lo sabe porque él en el año 2016 trata de ser el candidato republicano y su rival republicano contrata a Dowless y le roba las elecciones a él. Entonces él hábilmente dice, bueno, pues si yo algún día me convierto en el candidato, aquí estos se van a enterar porque yo voy a contratar a Dowless. Y es precisamente esto lo que ha ocasionado todo el escándalo, porque él le cuenta a su hijo John por email, bueno, voy a contratar a Dowless. Y su hijo John le dice, papá, no lo hagas porque Dowless no es un asesor político normal. Lo que hace Dowless es mandar a gente a zonas rurales, tratar de identificar a los votantes demócratas, que en principio es fácil porque un tercio de la población en este condado son afroamericanos y los afroamericanos todos votan demócrata, con lo cual si vas a ellos y ellos te dicen que van a votar, pues ya lo sabes. Pedirles las papeletas del voto para hacer el voto ausente, digamos, y no votar nunca y destruirlas. Entonces, digamos que esto es lo que sucede, aunque esto al parecer, un poco por la impresión que da, esto debe ser relativamente común en Carolina del Norte y en Carolina del Sur. Lo cual una vez más demuestra la solidez de la democracia de Estados Unidos, no como en América Latina, que ahí tenéis que aprender mucho de cómo se hace el sistema electoral. Muy brevemente quiero darle la palabra a María Luisa y a José, pero ¿qué quiere decir esto para... Va a haber una nueva elección? Sí. Mark Harris dice no haber sabido, no haber estado al tanto, a pesar de lo que dice su hijo, que fue uno de los principales testigos. ¿Qué quiere decir esto para una próxima elección? ¿Se presentará? Aquí hay una cosa que queda muy claro con la evidencia tan clara que se ha mostrado en el caso de Carolina del Norte, y es que el sistema de votación en Estados Unidos tiene grandes falencias, comenzando porque es un sistema que es descentralizado. Cada estado decide a través de una autoridad electoral, que es el secretario de Estado de cada estado, cómo se vota. Además, hay diferentes formas de votación en Estados Unidos. Hay votación en ausencia, hay votación por adelantado, hay requisitos específicos en cada estado, hay que enviar, en el caso de las papeletas de votación en ausencia, por correo electrónico en una determinada fecha.
Y hay una cosa que en el caso particular de Carolina del Norte ha quedado en evidencia, que es que hay gente que aprovecha eso, como es el caso de este consultor al que contrató el candidato republicano, que cobran por ciertos servicios como una cosa tan sagrada que es recolectar votos para llevarlos desde un lugar a otro. En el camino ocurre lo que ha descrito Pablo. El hecho, que además en inglés tiene un término que se llama harvesting ballot, es decir, recolección de votos, y en el proceso ocurre mucha manipulación, desecho de votos, cambio de votación en un sentido o en el otro. Estados Unidos lo sabe, los estados lo saben, las autoridades y los secretarios de Estado lo saben. Y sin embargo, no se ha hecho nada. Cuando piensas tú en la interferencia rusa, o la posibilidad de la interferencia de Rusia en las elecciones del 2016, y sabes que estamos en el 2019 y en el 2020 van a haber elecciones, y que hay una serie de carencias en el sistema, mejor dicho, en la forma de votación, porque no hay sistema electoral en Estados Unidos, no hay jurado nacional de elecciones, sino que es independiente. Tú dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que esperan Estados Unidos? ¿Cuál es la certeza que tiene el votante de Estados Unidos y la confianza en que su proceso de elecciones va a ser sano, va a ser transparente, va a ser sagrado? Ninguna. Es sin duda un tema muy preocupante, pero lamentablemente tenemos que pasar a un tema un poco más ligero, menos preocupante. Este domingo 24 de febrero es la 91ª entrega de los Oscars, la número 91. Esos codiciados galardones del cine que están representados en la estatuilla dorada que conocemos muy bien. Y este año podría haber muchos primeros, ¿no? Estamos hablando de ganar Roma, se haría historia en Hollywood. Pues en esta categoría nunca una película extranjera se ha llevado el premio. Y bueno, ahí la lista es muy larga. José, ¿qué pronósticos nos tienes de la noche? ¿Has visto alguna de las películas? ¿Qué esperas? Antes de mi pronóstico, que ya te imaginas cuál va a ser, yo quiero 10 segundos para decir que este tema de Carolina del Norte es la gran ironía electoral de la era Trump. Se acordarán que Trump perdió el voto popular por 3 millones de votos. Su explicación fue que votaron 3 millones de indocumentados a favor de Hillary Clinton de manera indocumentada. Pidió una investigación por Chris Kobach, que es el padre intelectual de todas las iniciativas antimigrantes, y encontraron 14 votos que aparentemente habían sido irregulares. Ya sabemos que en este país votan hasta los muertos, lo documentó muy bien el profesor Larry Sabato. Pero el hecho de que el único caso documentado y probado de fraude electoral en la era Trump sea de un republicano de Carolina del Norte, ahí la dejo. Bueno, mi pronóstico de los Oscars es que evidentemente va a ganar Roma. A mí me encantó la película, sí, ¿no? Realmente las actuaciones de Alicia Aparicio, especialmente de Alicia Aparicio, fue ejemplar, ¿no? Fue cautivante, ¿no? El tema del que hablaron, las relaciones raciales en países como México, ¿no? Donde se conviven mestizos, blancos, indígenas, afrodescendientes, etcétera, me pareció de lo más oportuno. Yo tengo un aprecio particular por la dirección de Alfonso Cuarón, así que mi pronóstico absoluto es Roma para que gane. Y a lo mejor ya Alicia Aparicio como la primera mujer de origen indígena en ser nominada. Exactamente, y Roma como la primera película en lengua extranjera en ganarse el título de la mejor película, y por supuesto Cuarón el mejor director. Tenemos que ir a corte, pero muy brevemente. Yalitza Aparicio también pienso que va a ganar la estatuilla, y pienso que también Roma va a ganar. Espero que Yalitza Aparicio, con su aparición a la hora que reciba el premio, si es que ocurre así, mande un mensaje muy claro, no solo de la diversidad que va a haber en Hollywood, sino también del rol particular que han jugado las mujeres en América Latina para sacar adelante una serie de hechos al margen del tema del Me Too, el rol de la mujer, que es lo que muestra la película también. Yo Roma también, pero solo para fastidiar a toda la xenofobia y toda la histeria anti-inmigrante en Estados Unidos. Si no, elegiría a Pais o vicepresidente, pero fundamentalmente porque me invitaron a la premier y me trataron bien, vamos. ¡Qué top! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Soy muy fácil de comprar, efectivamente. Como todos los viernes, es hora de la mala semana, donde nuestros analistas nominan a personajes que, digamos, no la han pasado muy bien. José, empezamos contigo. Bueno, yo voy a poner en este momento en la mala semana a Donald Trump, que creo que ya lleva aquí un récord de apariciones, bien merecidas, me imagino, porque creo que esta no solo va a ser su mala semana, la próxima va a ser su peor semana. Ya tenemos la revelación de la terminación inminente de la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa, ¿no? La injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.
Todo parece indicar que el documento ya está alistándose, de acuerdo con filtraciones de la cadena CNN, y ahora queda la pelota en la cancha del fiscal William Barr. ¿Lo hará público o no? Creo que hay mucha presión en el Congreso para que lo haga. Y por otra parte va a comparecer en el Congreso, finalmente, después de presiones, Michael Cohen, el fixer, ¿no? El que le arreglaba los trapos sucios a Donald Trump. Y precisamente lo que se espera es que saque a relucir todos los trapos sucios ahora que su conveniencia personal es justamente decir todo lo que sepa para buscar una condena reducida eventualmente en sus negociaciones con los fiscales. María Luisa, brevemente. Y yo seleccioné al actor de 36 años afroamericano, Jussie Smollett, que ha sido arrestado por la policía el día de ayer por haber fabricado un ataque racista en contra de él en Chicago, después de que contrató a 2 personas, simuló que había un ataque en su contra. Y es lamentable y es muy triste que sea una mala semana para él, porque él lo que había sido hasta este momento era como un ícono, una figura que había luchado por los derechos de las minorías, por los derechos de los homosexuales. Él es gay. Y resultó que estaba muy molesto porque le pagaban muy poco por su trabajo como actor y no se le ocurrió mejor idea que contratar a 2 personas para que lo maltrataran, le gritaran, le pegaran, y era todo falso. Mala semana para Jussie Smollett. Y muy brevemente, Pablo. Jorge Paulo Lemann, que es un financiero brasileño, socio de Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo, compraron una de las mayores empresas de alimentación del mundo, Kraft, la fusionaron con Heinz, con otra, y le está yendo fatal. Le está yendo fatal. Muchas gracias a nuestros analistas. Con esto nos tenemos que despedir y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.